Los tiempos perfectos. Bueno, el presente perfecto es un tiempo verbal que se utiliza para acciones, para expresar acciones que comenzaron en el pasado y que tienen alguna relación con el presente. Los auxiliares que se utilizan para el presente perfecto son have, para estas personas, I, you, we y they. Recordemos que you lo van a ver en la lista de pronombres 2 veces porque uno corresponde al singular y el otro al plural. Y has para las terceras personas del singular. Ambas palabras, ambos auxiliares con el significado de haber. Veamos la conjugación en el afirmativo. Utilizamos have o has, según la persona, más el pasado participio del verbo principal. Recordemos, este es el auxiliar y después tenemos el pasado participio. Veamos este ejemplo. The students have used the dictionary. Aquí tenemos el auxiliar más el pasado participio. Así sería la división según nuestra técnica y ambas palabras conforman la frase verbal. El auxiliar dice en qué tiempo está el verbo principal y este es el verbo principal. La traducción sería: los estudiantes han usado el diccionario. Han usado el diccionario. Veamos un ejemplo con el otro auxiliar, has, que se utiliza para las terceras personas del singular. The student, este es singular, podría ser he o she. The student has bought the dictionary. ¿Sí? Y acá tenemos también el ejemplo con el verbo irregular. Bien, the student has bought the dictionary. La frase verbal es has bought, ambas palabras son núcleo. A pesar de que son dos palabras, no son dos frases, sino una. Él o la estudiante ha comprado el diccionario. Veamos cuál es el pasado participio de un verbo en inglés. Si ustedes han estado trabajando con la tabla de verbos irregulares, verán que tiene 3 columnas. ¿Sí? Bueno, 4 con el de traducción, con la columna de traducción. Entonces tenemos el verbo en infinitivo, el pasado o pretérito, que ya se los comenté cuando les enseñé el pasado simple, y ahora vemos el pasado participio. Bueno, cuando el pasado participio de un verbo termina en ed, quiere decir que es regular. Entonces, no va a aparecer en la tabla de verbos irregulares en la tercera columna. En cambio, si el verbo es irregular, su pasado participio va a estar en la tercera columna. Hay veces en que en los verbos irregulares el pasado simple, digamos, el pasado común, por decirlo así, para que ustedes lo comprendan, y el pasado participio tienen la misma forma, como por ejemplo en este verbo, ¿sí? Bend, que quiere decir doblar. Bend y bend. Pero hay otros en que hay una diferencia entre el pasado simple, el pasado común, digamos, el pretérito, y el pasado participio. Por eso tienen que estar siempre utilizando la tabla de verbos irregulares para realizar la traducción e interpretación de estas frases verbales que llevan pasado participio. Bueno, si el verbo en español es regular, porque en español también hay verbos regulares e irregulares, se traduce con la terminación ado, ido, que esto lo pueden recordar de cuando hacían la traducción de los modificadores terminados con ed. Ellos provienen de los pasados participios. Pero si el verbo en español es irregular, tendrá su forma propia y nos vamos a dar cuenta al momento de realizar la traducción. Por ejemplo, acá hay 2 ejemplos de verbos en español. Uno es regular y el otro es irregular. ¿Ven?
Comprar, el verbo comprar es regular, ha comprado, por ejemplo. En cambio, el verbo escribir es irregular y tiene su forma propia. No termina con ado o con ido. Tiene su forma propia. Ha escrito. Bueno, seguimos. El presente perfecto en interrogativo. Como ya saben, porque han estado estudiando otros tiempos verbales, cuando tenemos que usar un auxiliar en una frase verbal, en el interrogativo el auxiliar va adelante. Entonces tenemos have the students used the dictionary. Tenemos have adelante, ¿sí? Dividida la frase verbal, have used es la frase verbal dividida por esta frase nominal, the students, que es que vendría a ser la función de sujeto, ¿sí? The dictionary termina con una frase nominal. Los estudiantes han usado el diccionario. Veamos un ejemplo con has y con un verbo irregular. Has the student bought a dictionary? Bought es el pasado participio de comprar, ¿sí? Has the student bought a dictionary? Y este sería la división. Tenemos el auxiliar adelante. ¿Y por qué usamos has acá? Porque el sujeto es una de las terceras personas del singular. Puede ser he o she en este caso. Bueno, el negativo. El negativo es muy fácil de identificar porque lleva la partícula not. Ya sea que el auxiliar sea have or has. The students have not used the dictionary. La contracción es haven't. ¿Sí? Esta es la manera de dividir. Las tres palabras forman el núcleo. Esta dice que está en perfecto, en presente perfecto. Esta me dice que la forma es negativa y esta me dice cuál es el verbo principal. Los estudiantes no han usado el diccionario. Bueno, veamos ahora el pasado perfecto. El pasado perfecto se usa para acciones que ocurrieron en el pasado antes de otra acción también ocurrida en el pasado. El auxiliar es uno solo para todos. Es had, que es el pasado de have con la función de auxiliar. A ver, se utiliza para todas las personas. No hay una diferenciación como para el presente perfecto, que tenemos dos auxiliares distintos. Bien, la conjugación es igual que para el presente perfecto, solo que cambia el auxiliar. Had más el pasado participio del verbo principal. The students had used the dictionary. Los estudiantes habían usado. Esta es la manera de traducir el pasado perfecto. Habían usado. Si fuera the student singular, sería igual. The student had used the dictionary y la traducción sería el estudiante había usado el diccionario. El interrogativo es la misma estructura que el interrogativo del presente perfecto. El auxiliar va adelante. Had the students used the dictionary? Y así es la división. Queda dividida la frase verbal, pero no quiere decir que sean dos. ¿Los estudiantes habían usado el diccionario? Bueno, y en negativo agregamos la partícula not. Y esta es la única manera de contraer estas dos palabras, ¿sí? El verbo principal más la partícula not. Hadn't. The students had not used the dictionary. Los estudiantes no habían usado el diccionario. Bueno, veamos ahora el futuro perfecto. El futuro perfecto se utiliza para acciones que terminarán en el futuro, ya sea que hayan comenzado en el presente o no. Es como cuando en español decimos, para noviembre habré terminado el libro que estoy escribiendo ahora, por ejemplo. Bien, los auxiliares. Usamos dos auxiliares ahora.
¿Por qué? Porque este auxiliar es el de futuro y este es el auxiliar de los perfectos. Entonces, en este caso, el auxiliar will de futuro está modificando o está actuando sobre el auxiliar del perfecto. ¿Sí? Entonces sería habrá, habré, habremos. ¿Sí? Bien, veamos, y se usa para todas las personas la misma estructura, will y have. ¿Sí? Por más que sea he, she, en este caso no usamos has, sino have, will y have para todas las personas. Bien, veamos la conjugación. En afirmativo tenemos will y have, los dos auxiliares, más el pasado participio del verbo principal. The students will have used the dictionary. Los estudiantes habrán usado el diccionario. ¿Sí? Ven que el will actúa sobre el auxiliar, no sobre el verbo principal. En interrogativo, will the students have used the dictionary? Acá, de nuevo, sucede que tenemos dividida la frase verbal, pero es una sola. En negativo, es la misma estructura, digamos, que ya vienen conociendo, solo que se le agrega not a la partícula, se le agrega la partícula not al auxiliar will y se contrae así, de esta manera que ya lo han visto cuando vieron el futuro simple. The students will not have used the dictionary. Los estudiantes no habrán usado el diccionario. Bueno, con respecto a la función de las palabras, no sé si se han dado cuenta que cada vez que vamos avanzando en el estudio de este curso y de los temas, van surgiendo estas cuestiones que tienen que tener bien en claro, porque son cruciales al momento de interpretar o de traducir los textos. Bien, acabo de explicarles cómo es la conjugación de los tiempos perfectos y que el verbo to have tiene un significado de auxiliar que es el significado haber. ¿Sí? Bien, a ver, acá hay algunos ejemplos extra. The specialists have, está en presente, had en pasado y will have reported the results. Los especialistas han reportado los resultados, habían reportado los resultados y habrán reportado los resultados. ¿Sí? Pero quizás ya lo conocen, pero para quien no lo conozca les cuento que el verbo to have también tiene un significado como verbo principal. ¿Qué quiere decir tener? ¿Sí? Entonces, veamos oraciones con el verbo to have con el significado tener. They have an interesting proposal. Tienen una propuesta interesante. Tienen. Esto es presente simple del verbo have. Está en afirmativo, por eso no tiene ningún auxiliar. Veamos el mismo ejemplo en pasado. They had an interesting proposal. Tenían o tuvieron una propuesta interesante. Esto sería el pasado simple del verbo have. El verbo have es irregular, por eso tiene esta forma, had en pasado. Y en futuro, they will have an interesting proposal. Tendrán una propuesta interesante. Esto es futuro simple del verbo have.